Bien, jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Me encuentro acá con ustedes para iniciar el día estudiando neumática. Seguimos hablando de la aplicación de la herramienta FluidSync. El día de hoy pues vamos a buscar la solución al diagrama número 10. El diagrama número 10 plantea la siguiente situación: elabore un circuito neumático obteniendo memoria a partir de una válvula 5.2 monestable, en donde, esta es la condición de trabajo, dice acá, en donde predomine la marcha sobre paro de un doble cilindro de doble efecto. ¿Qué significa? Que acá nosotros tenemos que cumplir esta condición de trabajo, que en este caso dice debe predominar marcha sobre paro. O sea que yo voy a pulsar el paro, voy a pulsar off, y si yo dejo de pulsar, pues marcha lo va a activar nuevamente. O sea, la señal de marcha se debe mantener. La señal de marcha tiene más fuerza, tiene más prioridad que en este caso que la de paro. Así nos está planteando este tipo de ejercicio. Entonces vamos a iniciar. Primeramente tenemos a mano aquí nuestros elementos de alimentación, en este caso el compresor con la unidad de mantenimiento. Si continuamos acá, pues vamos a encontrar los actuadores, pues podemos buscar acá. Aquí dice, este es el elemento que vamos a necesitar, un cilindro, doble cilindro de doble efecto. Continuamos hacia abajo, pues vamos a buscar cómo configurar nuestra válvula. Primero vamos a configurar la válvula 5.2 por el de marcha, que en este caso pues va a ser de accionamiento muscular por hongo y retorno por muelle. Le configuramos de antemano su salida a atmósfera con un filtro y ya la vamos a dejar por acá, incluso hasta ya la podemos conectar para ir llevándola acá. Entonces aquí nosotros vamos a tener que retener la señal, y para ello pues vamos a necesitar una válvula selectora que me permita volver a encauzar la señal. También voy a necesitar, para poder procesar la señal, que en este caso me pide que lo realice con una válvula 5.2 monoestable. Por eso ahorita vamos a sacar la válvula 5.2 y le vamos a configurar que sea en este caso sería un pilotaje al lado izquierdo y retorno por muelle, porque nos está pidiendo que sea de una válvula 5.2 monoestable. Entonces los puntos 5 y punto número 3, que son escape a atmósfera, les vamos a configurar sus filtros para salida de aire a atmósfera. Bueno, vamos a conectar el punto 1 ya desde una sola vez a presión. Bien, entonces ven, ahorita vamos a configurar nuestra válvula de apagado de paro. En este caso pues vamos a necesitar que sea, como debemos retener una señal, pues vamos a necesitar que sea válvula normalmente abierta, no una válvula cerrada. Por lo tanto, en cuerpo de válvula le vamos a cambiar ese tipo de posición. Siempre va a ser por accionamiento muscular y retorno por muelle. En este caso esta es una válvula normalmente abierta. Vamos a girarla, le vamos a aplicar un giro para ponerla en esta posición, porque bueno, acá nosotros, como podemos observar, esta es una válvula normalmente abierta. Aquí tenemos la presión. Vamos a configurar su escape atmósfera, que es su filtro. Le ubicaremos un filtro en escape atmósfera, y la señal que yo voy a detener es esta. ¿Por qué voy a retener la señal 4? Porque es acá donde nosotros, cuando pulsamos marcha, pues es acá donde se viene la presión. Entonces esta señal de acá es la que yo debo de retener, para que de esa manera marcha predomine sobre paro. Y pues esta señal de acá la debo de conectar, en este caso, disculpa, aquí me está quedando algo mal, ahora sí, a la válvula selectora, y de la válvula selectora pues vamos a venir acá a esta posición, y de esa manera pues ya tenemos el diagrama. Entonces acá una va a ser marcha, ahí lo teníamos en inglés, aquí esta va a ser marcha, y el otro sería paro. Entonces dice el ejercicio que marcha predomina sobre paro. Por lo tanto, por ello es que necesitamos cuando nosotros damos marcha, la presión viene por acá, llega a esta válvula 5.2 monoestable, el pilotaje. La presión se va a pasar del punto 2 al punto 4. La presión que yo necesito, la señal que yo necesito retener, es la que va del punto 4 al punto A del cilindro cuando esté trabajando. Entonces vamos a hacer un escaneo. No hay errores en el diagrama, y por lo tanto podemos observar
vamos a iniciar la simulación. La presión está ahorita en el punto 1, del punto 1 al punto 2, por lo tanto el cilindro deberá estar adentro. Cuando yo actúe el pulsador de marcha, la presión se va a venir al pilotaje del lado izquierdo de la válvula 5.2 monoestable. La presión va a cambiar del punto 2 al punto 4 de la válvula 5.2 monoestable, por lo tanto la presión, la señal va a venir por este conducto. Es acá donde yo necesito retener la señal. Bueno, vamos a ver cómo funciona, vamos a parar de hablar y vamos a dar marcha. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Pulsamos marcha y pulsamos paro. Pero a ver, ¿dónde está la diferencia? Si yo pulso marcha, después de pulsar marcha, él ha dado todo su recorrido, toda su longitud. Si yo pulso paro y lo detengo, dejo de pulsar paro, como podemos observar, el cilindro, el vástago se regresa. Porque por eso dice que marcha va a predominar sobre paro. Entonces yo debo de mantenerlo presionado hasta que este llegue a su posición inicial. Entonces, por ejemplo, si yo inmediatamente, bueno, no me dio tiempo, ¿verdad?, pulso ambos a la vez, ¿verdad?, lógicamente que debe de predominar en este caso marcha. No sé, espero que me hayan entendido. Esto se hace en algunas máquinas de aplicaciones por ejemplo, guardas de protección, que la persona debe tener mantenida, por ejemplo, la guarda por si está algún órgano de la mano, alguna parte del cuerpo por ahí cerca. Entonces la persona pues no puede, la guarda deberá bajar hasta que la persona mantenga en su totalidad el pulsador de paro, para que, por cuestiones de seguridad. Bueno, aquí finalizamos este vídeo, espero que les haya gustado, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo los siguientes diagramas para continuar con lo que es la neumática básica y después pasar a un nivel más avanzado y hasta que lleguemos a la electroneumática. Soy el profesor Reiner, me despido de todos ustedes, deseando que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pase